Entonces vamos a tratar de hacer el scan de manera más eficiente. En la versión que acabamos de mostrar nos utilizan resultados en términos del cálculo, pero podríamos aprovechar que reduce funciona aplicando las operaciones de un árbol. ¿Se acuerdan? Reduce lo que hacía era coger armar un árbol de sumas y luego hacía las sumas. Y eso le permitía paralizar porque paralizaba las sumas por el lado izquierdo, del lado derecho y así sucesivamente. Entonces vamos a tratar de hacer algo parecido a eso. Entonces, la idea es cuando el reduce vaya a funcionar, el reduce ¿qué va a hacer? Así me toca sumar estos 4 números. Entonces los divido en 2 pedazos, los de la izquierda, los de la derecha, y entonces sumo estos dos y luego los resultados los sumo. Y ahí va armando el árbol que tiene que hacer. Si tuviera 64, los dividía en 2 de 32, los de 32 en 2 de 16, así, hasta que llega el chiquito, y ese árbol es el que va a hacer la suma de todo. Ese es el que haría el reduce. Entonces, la idea es que el reduce no solamente calcule la suma de todos, sino que a medida que va calculando las sumas, vaya guardando lo que dan las sumas. Entonces, por ejemplo, la suma de 1 y 3 da 4, la suma de 8 y 50 da 58, la suma de 58 y 4 da 62. ¿Para qué le sirve eso al reduce? ¿Para qué me serviría eso para hacer scan? Entonces, la idea es la siguiente. A mí me toca hacer scan de este vector 1, 3, 8, 50. Entonces, si lo primero que hago yo es armar esto, o sea, me demoro armando este arbolito, entonces ahora, cuando voy a hacer scan, yo sé que, bueno, el primero es si es el acumulado de 100, el primero es 100. Tenemos esto más grande. Si el primero es 100, el acumulado es 100. ¿Cierto? Pero ahora, yo podría calcular en paralelo este número y este número, este 101 y este 104, y entonces la idea es sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo, este 101 lo consigo sumando 100 con 1, pero al mismo tiempo podría sumar 100 con 4 para conseguir este 104, porque ya está calculado. Entonces yo podría calcular el scan de aquí y el scan de aquí, el resultado aquí. Teniendo este árbol lo podría calcular en paralelo sumando el 100 con el 1 y sumando el mismo 100 con el 4. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo podría conseguir este 112 y este 162? Entonces, como yo sé que este suma 4, porque está aquí que suma 4, entonces yo podría hallar este, ¿cierto? Hallar este cogiendo el 104 que ya llevo aquí con este 8, sumándole y da 112, y el mismo 104 sumándolo con este 58 que ya había calculado y me da el 162 de aquí abajo. Entonces, la idea es que esas cosas ya se pueden hacer en paralelo si esos árboles ya estaban decorados con esos números. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esa tarea de armar esos árboles decorados para poder hacer el scan en paralelo. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes transparencias o en el resto de la clase. Entonces primero voy a construir este árbol que almacena los números que tengo que sumar, o los números que tengo que hacer el scan. O sea, siempre voy a entrar un vector, pero a ese vector lo primero que voy a hacer es convertirlo en este árbol. O sea, esta es la posición 0 de la regla, la posición 1, la posición 2, la posición 3. Entonces, primero lo que voy a hacer es calcular este árbol. Primero lo que voy a hacer es crear este árbol. Este árbol que me tiene los nodos aquí abajo, a partir del arreglo de entrada. Luego voy a decorar ese árbol con estos numeritos. Hacia arriba, exactamente. Y luego las de aquí hacia arriba, exacto. O sea, eso se va a llamar llenar subiendo, porque eso es como ir subiendo. Y luego hay que volver a calcular lo de abajo. Eso se va a llamar llenar bajando. Y se calculan estos de abajo. Y solo falta poner el inicial del 100. Y ya. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
Entonces, primero vamos a definir los arbolitos para que contienen los valores en las hojas. Entonces, esos arbolitos son estos de aquí. Entonces, voy a crear un árbol, una clase árbol, que tiene hojas, y en las hojas lo que hay son en las hojas lo que hay son pues, datos de tipo A y los nodos que tienen un árbol izquierdo y un árbol derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ese es la clase árbol. Árbol de cualquier cosa. No lo copié, un segundo. Un segundo que no lo copié. Entonces, voy a coger esta clase tree, la voy a copiar y la voy a crear aquí. Ya creé las árboles. Ahora, también necesito estos árboles, estos, que guardan resultados intermedios. O sea, estos árboles que creé ahorita solo guardan resultados en las hojas, solo guardan los valores en las hojas. Los intermedios van a guardar valores abajo, pero también va a guardar valores en cada uno de los nodos. Entonces, estos son estos de aquí. Árboles de resultados, tree res. Entonces, un árbol de resultados tiene un valor que es el resultado que va acumulando. Y entonces las hojas, que tienen, las hojas sobrescribe, o sea, el valor que van a tener, el valor que van a tener las hojas es el valor, es el mismo resultado. Y los nodos tienen un hijo izquierdo, un hijo derecho y un resultado intermedio. Entonces, acabo de crear estos dos tipos de datos. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a implementar primero el reduce secuencial, o sea, dado un árbol de estos, haga reduce, o sea, me tiene que dar 1 y 3, 4 y 8, 12, 50, 60, 100, bueno, el acumulado más 1, más 3, más 8, más 50, más 62, en este caso. Entonces, ¿qué hace el reduce de un árbol de estos? Si me entra una función binaria. Entonces, coge el árbol y le hace reconocimiento de patrones, le dice, bueno, es una hoja, entonces, reduce res lo que hace es, dado este árbol, perdón, lo convierte en este árbol. Entonces, si era una hoja, al otro lado hay una hoja con el mismo valor, pero resultante. Si era un nodo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer reducir, es porque tenía un hijo izquierdo y un hijo derecho. Entonces, si era un nodo que tiene un hijo izquierdo y uno derecho, L y R, entonces cojo el izquierdo y lo reduzco con F, el derecho y lo reduzco con F, y eso me da dos resultados, TL y TR, y luego el nodo resultante entonces tiene como hijo izquierdo el que él le dio, como hijo derecho el que él le dio, y como valor la función F aplicada entre lo que dio el hijo izquierdo y lo que dio el hijo derecho. Entonces, en este caso, si tengo el 1 y el 3, entonces aquí pongo la función aplicada entre el 1 y el 3. Y entre el 8 y el 50, la función aplicada entre el 8 y el 50. Y entre el 4 y el 58, la función aplicada entre el 4 y el 58, que da 62, que en este caso es la suma, ¿sí? ¿Perdón? Sí, pero ahorita vamos a hacer paralelo. Por ahora estamos en la versión secuencial. Entonces, este sería el reduce, el que me arma el árbol
de resultados en forma secuencial, porque ahí no dice ningún paralelo, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar cómo funciona eso. Creemos un árbol que tiene ese árbol de la hoja 1, 3 y 8 y 50. Este es el arbolito que estoy dibujando allí, creado con las clases con las que las creé. Entonces, ese árbol tiene la hoja 1, la hoja 3 y por otro lado la hoja 8 y la hoja 50. Voy a usar la función suma otra vez, no sé si ya está definida, creo que ya está definida, pero no importa. Y voy a hacer reducir el árbol T1 con la función suma y me debe dar, entonces, un árbol. Me da un árbol que dice, vea, el árbol principal, la raíz del árbol, tiene un hijo izquierdo, que es todo esto, un hijo derecho, que es todo esto, y suma 62, que corresponde con este de arriba. ¿Y el hijo izquierdo qué es? El hijo izquierdo es un árbol que tiene como hijo izquierdo una hoja de 1, hijo derecho la hoja 3 y como nodo ahí el 4. Eso es este árbol. ¿Sí? Y el hijo derecho es este árbol. Y las hojas pues ya son hojas. ¿Listo? Entonces esta función reduce coge un árbol que tiene los datos del vector abajo y lo convierte en un árbol decorado con la función en cada uno de los nodos. Siguiente, lo voy a hacer en paralelo. Entonces la versión paralela vamos a llamar, no la vamos a llamar reduce res, sino vamos a llenar subiendo, para darle la idea de lo que está pasando, que es llenar el árbol subiendo. Entonces, ¿qué es llenar subiendo? Es igual, la única diferencia es que aquí ponemos paralelo. De resto es igualitico al otro. Entonces, llenar subiendo se va a llamar la versión paralela de reduce res. Y entonces, si en lugar de reduce res, digo, al árbol T1, coma, suma, le debemos llenar subiendo, pues el resultado es un árbol igual. Solamente que este ya se hizo en paralelo. ¿De acuerdo? Ya logramos paralelizar, llenar subiendo. ¿Vamos? Ahora sigue. Bueno, ya se lo vamos a llamar T2 para que ahorita lo pueda usar. Bien. Y ahora vamos a hacer el llenar bajando. ¿Qué es llenar bajando? Necesito producir un árbol de estos con los nodos, con el 101, el 104, el 108 y el 112 y el 162 aquí abajo. O sea, no es este árbol, un árbol con los cafecitos que hay aquí. 101, 104, 112 y 162, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer para hacerlo llenar bajando? Entonces, yo recibo un árbol de resultados, el acumulado, la función binaria que tengo que ir aplicando, y devuelvo un árbol con las hojitas nomás, sin no de resultados. Entonces, cojo el árbol original y digo, si era una hoja, entonces, si era una hoja, o sea, si era este, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer f de 100 con este. ¿Cierto? O sea, f de a sub 0 con a, si es una hoja. O sea, queda una nueva hoja en la que el acumulado lo ha operado. Si era un nodo izquierdo, un árbol que tenía un nodo izquierdo y un nodo derecho R, y un resultado en la mitad, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, o sea, llenamos bajando el árbol izquierdo, con A0 y F aquí, pero el lado derecho también lo llenamos bajando, pero lo llenamos con F de A0 y L.res. O sea, a este árbol lo llenamos bajando con el resultado que había aquí, con este 4. Porque este 4 es lo que suma todo el lado izquierdo, luego todo el lado derecho hay que sumarle 4 a lo que dé. Y ese es el acumulado que llevo. Mi nuevo acumulado para el lado derecho es 104. Es 100 más 4, mejor dicho.
Es el acumulado inicial más lo que haya ahí. Entonces, mi nuevo acumulado es f del acumulado inicial con el resultado que tenga en el lado izquierdo. Y el árbol derecho lo lleno con ese acumulado. Pero lo lleno al mismo tiempo que lleno el izquierdo. ¿Por qué los puedo llenar al mismo tiempo? Porque ya tengo el resultado del acumulado del otro. Si no hubiera tenido, no hubiera podido hacer eso. Y al final, después de hacer eso, creo mi nodo con el árbol izquierdo y el árbol derecho. O sea, esto va sumando y al final crea las hojas. ¿Listo? Ese es llenar bajando. En paralelo. Entonces, ese es llenar bajando. Y entonces ahora al árbol T2, que fue el resultado de llenar subiendo, le aplico llenar bajando. Le aplico llenar bajando con la función suma. ¿Y qué dio? Dio un árbol que tiene el 101, el 104, el 112, el 162, como este. Entonces, ¿qué faltaría para completar el scan? El scan empezaría con estos y 100, entonces devolvería 100 y todo esto. 100 y 101 y 104, 102 y 162, ¿cierto? Falta el primer acumulado, que es a sub 0. Entonces, ¿qué haría el scan left? ¿Qué sería el scan left? Dado un árbol, el A0 y F, ¿qué hace el scan left? Entonces, primero averigua el árbol de llenar subiendo, llena subiendo con F. Y luego llena bajando, ¿cierto? Y luego de llenar bajando, me da un árbol que todavía le falta algo. Entonces, le agrega a ese árbol lo que le faltaba. Ese es el prepend que hay aquí. El prepend que hay aquí dice, si era una hoja, entonces crea un nodo que tiene X en la izquierda y la hoja que había en el lado derecho. Y si no era una hoja, sino que era un nodo LR, entonces lo que hago es añadirle esa X al hijo izquierdo. Y ese es el tal prepend. Y luego sí el scan left. Y entonces ya puedo llamar a scan left en paralelo. Árbol T1. Y entonces me vuelve, mire, 100, 101, 104, 112 y 162 en las hojas. ¿Listo? Ese hizo el scan con los árboles. ¿Estamos? O sea, acabamos de hacer un scan de árboles. Voy a parar aquí.